Seguimos en una nueva mañana en Cooperativa, nuestro hashtag Cooperativa Conversa. Atención al tema que vamos a comentar ahora. ¿Me das un segundo ¿Sí? para actualizar lo del metro? Es la combinación en Baquedano hacia línea 1 está solo en dirección Los Dominicos y hacia línea 5 solo dirección Vicente Valdés. También eso lo acaba de aportar el metro y como ya nos decía Rodrigo Vergara en la síntesis, al menos se prevé una hora más de problemas en la línea 5 del metro para todos los usuarios que están escuchando Cooperativa. Bueno, ya lleva 122 denuncias al Consejo Nacional de Televisión, el canal 13, a propósito de la participación habitual, ¿no es cierto?, del doctor Ricardo Soto y su medicina consciente. Porque el otro día, entre tantos temas que él aborda y que lo ha hecho acá también con nosotros, habló del cáncer y que dijo las frases polémicas que... las personas que tienen cáncer es la consecuencia por albergar odio en sus corazones. La pregunta también que le hicieron, estoy leyendo frases, tal vez eran más extenso, pero son las frases que quedaron como llamativas, digamos, que se oculta el odio en el alma y los que están escuchando esto dirán, pero yo no odio al mundo, yo no odio, yo soy bueno. Inconscientemente odiamos, dijo el doctor Soto, y uno no tiene conciencia de su existencia, nos enmascaramos en ser buenas personas, una falsa bondad, donde muchas veces hacemos una falsa generosidad y entregamos, se supone, sin esperar nada a cambio. Bueno, esta según él puede ser una de las razones por las cuales uno puede desarrollar un cáncer. Y en cuanto a los niños, dijo, pero ¿cómo? Si los niños nos odian, no odian, le preguntaron. Bueno, es que los niños son el espejo de sus padres. Esto ha generado una polémica, ha generado reacciones desde el mundo científico, desde la medicina alópata, y estamos ahora con el psiquiatra, que acompaña ahí en la Fundación Arturo López Pérez justamente a personas que están con esta enfermedad, ¿verdad? El psiquiatra Jorge Cárdenas. ¿Cómo le va? Muy buenos días, doctor. Buenos días. ¿Usted escandalizado con estas declaraciones? No. ¿Escandalizado? No. Más bien sorprendido de lo desafortunado de la situación, digamos. ¿Qué es lo que le genera más sorpresa de esta? La sorpresa es que, primero, yo no tengo idea quién es el doctor Ricardo, ¿no? Ricardo Soto. No conozco dónde estudió, qué formación tiene. No lo había oído mencionar nunca. Estudió medicina normal y después se fue especializando en esto que él llama la medicina consciente. Ya. Tampoco sé dónde estudió la medicina consciente, ni qué entiende él por medicina consciente. Pero yo creo que el problema estuvo en lo que dijo, en el lugar que lo dijo y cómo trató de decirlo. Sí, pero solamente para darle contexto, egresó de la Universidad de Chile y quiso integrar la medicina tradicional como filosofía de vida que se llama Ciencia Kun Li. Se traduce como el arte de vivir, fomenta el autocuidado, la toma de conciencia como forma terapéutica que uno elige sanar y uno elige enfermar. Eso es lo que nos contó aquí hace algunas semanas en Cooperativa. Ya, está bien. Él ha asumido una línea dentro de la medicina paralela, digamos, a la medicina tradicional. Está bien. El problema que me parece que surgió primero que el lugar en que se dijo es un matinal. El matinal no es un lugar para obtener información científica válida, porque el objetivo de un matinal es entretener. Ahora, progresivamente los matinales han ido cambiando y la verdad es que yo no sé si siquiera pueden proveer información preventiva válida. Y yo creo que lo que él trató de hacer, por eso que no estoy tan escandalizado, lo que él trató de hacer es traducir algo de lo que él piensa que es la medicina para el público que él cree que tiene los matinales y le salió mal. Bueno, pero más allá de eso, de que si es en el contexto, lo interesante, doctor, que lo que nosotros queremos abordar con ustedes, más allá si es en esa plataforma o donde sea, no es la primera vez, ni es la primera persona que yo escucho que afirma que el origen del cáncer tiene mucha relación con el estado emocional que uno puede desarrollar, ¿no es cierto? O por un estrés tremendo que bajan las defensas, bueno, en fin. Hasta de pena. Claro. Lo que pasa es que a partir de intuiciones no podemos sacar conclusiones. Son intuiciones. Tenemos una serie de hechos curiosos que hay que tratar de entender. Que esta persona que se iba a morir, que todos decían que se iba a morir en 3 meses, no se ha muerto en 1 año.
que este otro que decíamos que había que mandarlo para la casa. Yo conozco casos, hay que mandarlo para la casa porque se va a morir, no se murió, y ahora tiene 20 años. Tenemos datos sueltos de cosas que no cuadran con las teorías que manejamos, ¿sí? Pero estamos recién empezando a tratar de juntar los datos para ver dónde están las variaciones y a partir de esos datos construir algo descriptivo. Necesitamos estadística de todos esos casos que se salen de las teorías. Sí. Hacer estadística para describir, procedamos en forma científica. Partamos por describir, juntar datos, describir el fenómeno que estamos estudiando, y después tratar de hacer explicaciones posibles, hipótesis, y después, como sigue la ciencia que manejamos, tratar de proveer explicaciones, pero y después doctor, recién de esas explicaciones ver si podemos sacar alguna conclusión y finalmente ver si podemos predecir. Es que seamos científicos. La ciencia opera con criterios estrictos, predecir y finalmente, como última etapa de los científicos, modificar. Pero quiere decir que usted no lo descarta entonces. No, porque voy a descartar. La ciencia funciona en base a que lo que hoy día es falso, mañana puede ser verdadero. Pero se puede puede haber una relación de acuerdo a la experiencia. El doctor tiene una cosa en serio, o sea, de verdad. Hemos dividido artificialmente el ser humano en dos realidades, que no son separadas. Nosotros somos una sola realidad psicofísica. No somos pedazos. El que se enferma es la persona entera. No se enferma un pedazo de la persona. Y la enfermedad la vive la persona entera, ¿sí? De modo que no podemos descartar que haya aspectos de la vida de la persona, o del modo como la persona viva su enfermedad, que modifiquen el curso de su enfermedad. Pero no en el origen de la enfermedad. De ahí saltar. O sea, ¿cómo viva la enfermedad o cómo se...? Se puede, de ahí a saltar artificialmente de estas intuiciones a conclusiones como la que él hace, hay un salto un poquito grande. Pero de acuerdo a su experiencia, usted acaba de decir, puede hay ser... casos raros. Hay casos raros, en fin. Pero eso es en cómo vive la enfermedad la persona que está con cáncer o en el origen mismo de cómo, por qué le dio cáncer. Por eso digo que saltar a conclusiones a partir de un dato, es decir, ¿por qué le dio cáncer? Cuando las enfermedades son multicausales, es un poquito como apresurado, es un poquito aventurado, diría yo, el doctor, en sacar conclusiones desde un lado de la medicina que él cree que hace falta dentro de la comprensión médica, a conclusiones como esta, que me lees tú. El odio acumulado del cual no tenemos conciencia crea la enfermedad. Sí, perdón. Es saltar apresuradamente de algunos datos dispersos a conclusiones demasiado grandes, una generalización un poquito excesiva. Pero hay condiciones, independiente del origen, ya sabemos que para el origen no se puede, pero hay condiciones que favorecen el desarrollo de una enfermedad, ya sea la depresión... Sí, pero si eso lo tenemos visto, o sea, claro... que a lo mejor se emparenta de una u otra forma con el mensaje que entrega Soto. Hay gente que tiene una urticaria, usted lo tranquiliza y desaparece la urticaria. O sea, si somos una sola realidad, pero la afirmación que él hace es demasiado grande. Claro, pero es que una urticaria no es lo mismo que un cáncer, ¿no? Y yo me imagino cuando la cantidad de mujeres que están sufriendo cáncer de mama, hacerlas sentir además que son las culpables de haberse generado. Ese es el problema. Mire, le voy a dar enfermedad. Es lo mismo que si yo le digo a una persona, mire, ore, porque si usted ora y tiene fe, se va a mejorar de X enfermedad, del cáncer. Ya. O sea, porque a nosotros Dios siempre nos responde. Hablemos del punto de vista religioso. Entonces, si después se muere, es porque usted tuvo poca fe. Entonces yo soy el culpable de que yo me muera, o que mi hijo se muera, o que mi familia se muera, la persona con cáncer, porque yo no tuve suficiente fe, porque el otro siempre tiene. O sea, perdón. Crear culpa inútilmente, que es lo que él hizo, por supuesto que es absolutamente inadecuado. Uh-huh. Pero le preocupa que este mensaje venga de un profesional de la medicina. Claro, o sea, no puede hacer ese tipo de conclusiones ni puede decir ese tipo de cosas, por más que él piense que alguna conexión psicológica hay en el curso, el desarrollo, en que se gatilla la enfermedad por último. Pero son suposiciones, son intuiciones. Saltar de ahí a afirmaciones que tengan rango científico me parece absolutamente inadecuado. Estamos conversando con el psiquiatra Jorge Cárdenas, que conoce mucho de las personas que padecen de cáncer, porque él trabaja justamente acompañándolos ahí en la Fundación Arturo López Pérez. Pero independiente, doctor, queríamos conversar, o yo al menos, a propósito de esto. Ya, ok, el doctor dijo eso, pero vamos más allá de esto y ver hasta qué punto influye el estado de ánimo, porque por ejemplo cuando una persona está enferma de cáncer, lo primero que le dice el propio médico, el propio oncólogo o oncóloga,
es muy importante que tú te tires para arriba, que te sientas optimista, que creas en esto, porque de esta manera vas a lograr vencerlo, vas a lograr vivir más. O sea, médico, y lo Sí, conozco claro, muy de sí, cerca. claro, sí, Entonces, sí. ¿hasta qué punto eso también? El modo como yo vivo la enfermedad, por supuesto que determina el curso de la enfermedad, y por último, si no determinara el curso, supongamos que no tuviera ese efecto, ¿Pero para qué se por lo lo dicen? menos lo vivo de una manera distinta. Es que lo que hay que entender es que el que está enfermo es una persona que vive una enfermedad. Y vivir la enfermedad, él vive una enfermedad, pero no es la enfermedad. Y lo que pretende el médico hacer es que no se reduzca su existencia a la enfermedad. Que no termine convertida toda su vida en enfermedad, porque la enfermedad es parte de su vida. Por supuesto que él está enfermo, pero no es entero enfermo. No sé si me trato de explicar. El cáncer es una realidad Por que supuesto. vive, pero no es todo lo que vive. Pero hay otras cosas una que vive. cierta Y por supuesto simplificación que lo va a también. vivir de distinta manera. Sí, pero también una simplificación es decir, si tú vives con optimismo y lo tomas con buena onda, vas a lograr vivir más años, entonces también se De emparenta nuevo un poco. viene de la experiencia de cada médico que ha visto que eso funciona, pero tampoco puede saltar de esa intuición y de esa experiencia a una conclusión. ¿Y cuál ha sido la experiencia Lo suya? que sí tenemos cosas concretas, claras, Ujú. cosas duras, es que sabemos, por ejemplo, que mindfulness, que la meditación mejora el estado inmunitario. Y eso hay pruebas duras, o sea, pruebas de ciencia dura que muestran que sí, hay aumento de cierto número de linfocitos, de grupo de linfocitos, o sea, sí, hay una conexión, porque vuelvo a decir, somos seres completos, somos entidades integradas. Pero De modo que no se puede descartar, lo que estamos haciendo es recién empezar a estudiar esa realidad de cómo se conectan. En psicoterapia pasa lo mismo. Hay algunas evidencias que apuntan a que la psicoterapia, que es hablar, pueda provocar cambios plásticos neuroanatómicos en el cerebro. Hablar pueda provocar cambios físicos. Es como si hablarle al computador cambiara el computador. Eso estamos recién teniendo intuiciones de que eso existe, de que la palabra puede generar cambios anatómicos. Pero estamos recién empezando. ¿Y su experiencia como La psiquiatra? experiencia es que la intervención de todas estas terapias alternativas puede ayudar muchísimo a las personas a vivir su cáncer de una manera mucho mejor. ¿Pero no son placebos al final de cuentas? ¿O que actúan ¿Tiene como alguna placebo? importancia que sean placebo? ¿Se No, hacen o sea, bien? no, Como decía ninguna. un antiguo profesor de medicina, Ninguna. decía, mire, si con agua de las carmelitas va mejorando, sígale dando. Claro. Porque al final lo que interesa, hay que separar, lo que interesa es el efecto sobre el paciente y si resulta o no resulta. Lo que interesa al final es su mejoría y su bienestar. Bueno, Pero eso lo- termina- Y eso otro- termina siendo y otro es la tan poco ciencia. científico como lo que ustedes Es piensan que de la foto. ciencia se fundamenta en lo científico y en lo no científico y en la experiencia de cada médico. O sea, Soto Y no cada está, no está tan cultura- mal tampoco, entonces. No, por eso es lo que yo estoy diciendo es que a partir de lo que él piensa saltar a conclusiones tan grandes como las que él hace es aventurado y es arriesgado y además genera culpa. Ahora, No sé si me sí, sigue. Sí, Pero, totalmente. doctor, Yo creo que él tiene derecho a pensar lo que Claro. piensa, porque algún fundamento puede tener. Ujú. Pero de ahí a decir lo que dijo. Mire, ¿sabe lo que yo pienso? Que él trató de explicar lo que él cree, piensa y ha elaborado para que se le entendiera y le salió pésimo. Ujú. Entonces fue una cosa terriblemente desafortunada, porque lo que terminó diciendo es algo espantoso. Ahora, doctor, tanto... No sé si me expliqué. Sí, absolutamente. A partir de esto que todo eso Yo lo lamento por él, estamos digamos. iniciando y se Porque le salió supone pésimo. se supone que puede influir o no, tampoco sabemos, no se ha descubierto la cura para el cáncer, por lo tanto tampoco se sabe muy bien Es que que son se es sabe que, que son bueno, células que se lo que pasa que es se enferman, que se lo que pasa es que cuando multiplican y hablamos que de el cáncer también es una generalización. Cuando hablamos del cáncer también es una generalización. El cáncer. Hay múltiples tipos de cáncer. Múltiples maneras que tiene de expresarse. Yo creo que si hiciéramos discutir a varios oncólogos y les pidiéramos, defina qué es lo esencial y fundamental que caracteriza a todas las cosas que llamamos cáncer, tendrían serios problemas. Sí. Ahora, en tantos Porque años, son tantas variaciones, son tantas cosas pero distintas. en tantos Entonces, años, claro, se agrupa todo en cáncer, siendo que son enfermedades Se- que se meten atacan un montón de distintos órganos cosas. que tienen Claro. ciertas similitudes, pero no necesariamente son Habría que iguales decir- y no se tratan iguales. ¿cuál es la similitud final fundamental para todos ellos?
no sé si tendrían tan fácilmente el trabajo. Ahora, Claro. da la sensación de que quizás, ya lo mencionaba usted con la meditación, por ejemplo, de que Se puede mejorar la efectivamente inmunidad. ese tipo de situaciones pueden favorecer. O sea que tampoco es tan descartable que sentimientos negativos puedan también afectar o generar condiciones como para que uno Claro. esté más receptivo a una enfermedad. Absolutamente, sí. Puede ser, claro, puede facilitar el desarrollo de una enfermedad, pero causarla es otra cosa. Claro. Es decir, porque él leí que usa el modelo de la república celular en el fondo. Entonces, células es un modelo muy antiguo en la medicina. Comprender la parte orgánica del cuerpo como una república de células, entonces hay un grupo que se vuelve rebelde. O sea, eso de la época de Virchow. Entonces, Anticuado. sí. ¿Sí? Hoy en día el organismo físico no se entiende como una república de células, con un grupo de células que se rebelan, perdón. Entonces también está usando modelos explicativos de lo que es el organismo bastante... Pero no, Ahora- no es una cuestión, esto pensando en el desconocimiento que uno tiene de la medicina, y por eso se lo preguntamos a usted como especialista. No hay distintas corrientes y que algunas puedan seguir basándose en estos modelos por mucho que otros los consideren anticuados. Sí, ¿Es válido? dentro de su marco conceptual puede ser válido. Mira, hoy día tenemos el lenguaje científico en crisis. Y la verdad, todos los lenguajes están en crisis, no solo el lenguaje científico, el lenguaje religioso también está en crisis. Hoy en día lo que tenemos que tener claro es que sabemos una cierta cantidad de cosas. Hay que ser humilde en esto. Y yo creo que uno de los problemas del doctor es que no fue humilde en lo que dijo. Fue un poquito soberbio, en que afirmó que lo de él es como es así. Yo no me atrevería a descartar los avances que estamos haciendo dialogar lenguaje. Lo que estamos haciendo en el mundo hoy en día es dialogar un lenguaje que es el que viene de las ciencias tradicionales con lenguajes que han estado relativamente olvidados, que son los que vienen de la conciencia, que vienen de la naturaleza, los antroposóficos, las medicinas orientales, las medicinas de las energías. Y la verdad es que lo que tenemos que ser es cautelosos. Y el doctor no fue cauteloso. Pero Porque estamos conversando, estamos insisto, recién empezando a dialogar. con el Le psiquiatra voy a dar otro ejemplo. Jorge Le voy a dar otro Cárdenas, sí. ejemplo. Mire, casi toda la medicina que tenemos hoy en día es medicina corpuscular, que es lo que tenemos acceso. Pero del ámbito de lo energético tenemos poca idea. Corpuscular significa De corpúsculos, po. claro, ya. Pero resulta que la energía también es parte de la realidad. No sé si me estoy explicando. Sí, Lo seguimos. ¿Acceso a qué tenemos desde la energía? Podemos registrar ondas cerebrales eléctricas, podemos registrar las ondas del corazón, podemos registrar algunas cosas que tienen que ver con lo energético, pero de lo energético dentro de la medicina no sabemos nada. Estamos recién empezando a tratar de articular un lenguaje que junte lo energético y lo corpuscular, para usar un ejemplo mecánico. ¿Hacia dónde vamos? Hay que estar abierto hacia dónde vamos. Que hay que hacer dialogar lenguajes, que uno que viene desde el lado de la ciencia y otro que viene del lado de la conciencia, llámelo usted como quiera, hay que hacerlo. Pero de ahí a saltar afirmaciones, conclusiones, yo creo que es un salto demasiado grande. Lo que quiero hacer es no descartar la posibilidad de los diálogos. Los diálogos tienen que darse, pero hay que hacerlo bien. Mire, le voy a dar un ejemplo. Se puede hacer lo siguiente. Se puede, por ejemplo, trabajar en yoga, trabajar en mindfulness, hacer trabajo de las flores, qué sé yo, de las terapias japonesas, y simultáneamente, pero en experimentos bien diseñados, ver qué cambios orgánicos se producen. Se puede hacer, cambios duros. sí. Medir cantidad de linfocitos, medir parámetros físico-químicos, medir parámetros bioquímicos. Se puede hacer. De hecho, en la fundación habían tenido la intención, tienen la intención, trajeron gente formada en Max Planck, ciencias duras, y ver cómo se pueden vincular con estas otras ciencias que llamemos blandas, de la medicina blanda, de la medicina, esta medicina que ha estado como media en el lado, y tratemos de dialogar. Pero el doctor está sacando conclusiones. Claro. ¿Qué le pasa cuando se entera usted No, que sí. médicos como el doctor Soto, que están en la televisión, que tienen esta pantalla, que los otros canales también han ido sumando a otros médicos que razonan o dialogan, al menos en términos más o menos similares, existe una suerte de boom, que sus consultas estén llenas, que no tengan horas disponibles, que hayan a lo mejor centros médicos y universidades que se hagan cargo de estas terapias alternativas? Hay un problema, es que Occidente ha olvidado su propia tradición. La medicina no solamente tiene que proveer salud en términos generales, también tiene que proveer sentido. Y los médicos hemos perdido la capacidad de proveer sentido. Entonces lo que la gente busca es una medicina que los considere ellos como personas, no como cuerpos enfermos, ¿sí? Y no como tengo la enfermedad, entonces voy a tratar la enfermedad. No, lo que yo estoy atendiendo es una persona.
Y en gran parte la medicina ha perdido de vista a la persona. Pero- Entonces, ¿qué busca la gente? Que los escuchen, que los atiendan, que los entiendan. El vínculo persona a persona. Y eso sí lo proveen estas otras medicinas alternativas, que pueden tener una función placebo, sí, pero le brindan algo que los demás médicos no estamos dando, que es la atención a la persona. No sé si me... Sí, Y proveer ahora, sentido. ¿Qué significa la enfermedad en mi vida? ¿Cómo puedo vivir esta vida con la enfermedad que tengo? ¿Cómo la integro como parte de mi experiencia? ¿Qué hago con el dolor y el sufrimiento? ¿Cómo incorporo el sufrimiento a mi vivir? ¿Cómo le doy sentido a lo que sufro? ¿Cómo incorporo? eso es lo que hace usted con los pacientes. Eso es lo que se intenta hacer, ¿no? Creo que- o sea, a veces se logra, a veces se intenta. se logra, a veces no. Ahora, luchar entre eso y el bombazo que es una quimioterapia, no hay proporción. Usted dice la soberbia, en este caso, pero la soberbia de los doctores y de los oncólogos que te dicen, ¿sabe qué? Acaban 10 sesiones de quimioterapia y no hay otra, y así es, y eso es la Bueno, única posibilidad que tienes, y bla, 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 bla. En la medicina moderna, el paciente participa en las decisiones de su terapia. Tiene que ser considerado y tomado en cuenta. Claro, pero te dicen, o aceptas esto o te mueres en 3 meses. Entonces, pucha. Pero le preguntan, ¿aceptas esto o no? Y la persona lo puede pensar. Ujú. Ahora, hay una cosa que también se llama el límite terapéutico. Hay limitaciones del esfuerzo terapéutico. Es cierto que algunos doctores los agarran, lo que podríamos decir, los toman, no sé, furor sanandis. Entonces, yo no quiero que nadie se me muera. Claro. Yo me formé para sanar y para que la gente viva. Entonces, me largo con todo. Y de repente se me pasa la mano, pero ahí está la ética médica para decirle, mire doctor, sabe que paremos aquí. Y hay una cuestión de equidad y de justicia, porque no puedo gastarme todos los recursos. Es un tema complicado el de la Sí. ética médica. Sí. ¿Se fija? ¿A dónde paro? ¿Cuándo me detengo? Y eso a veces no lo puedo decidir solo, por eso es que están los comités oncológicos, que dicen, doctor, ¿no será mejor probar esto, parar aquí? Y la otra es, no siempre se le pregunta al paciente, se le debe preguntar. ¿Qué le parece la última respuesta que dio a propósito de todas estas críticas el doctor Soto en el matinal de Canal 13? Dice, al universo y sus leyes solamente las dirige el universo y sus leyes. Ninguna voluntad humana va a alterar eso. Por muy top que sea quien quiere cambiar y pretenda cambiar la verdad universal, esto va a seguir ocurriendo. Ricardo significa valiente y por fin estoy siendo valiente y agradezco sinceramente estas críticas porque hoy me hacen ser más valiente. Bien, él puede pensar y sentir lo que quiera. Ahora, Por ejemplo, le podría preguntar, bueno, ¿y qué para ti qué son las leyes universales? Cuando se refiere a uniforme, al universo, bueno. ¿cuál es el contenido de lo que estás diciendo? ¿Cuál es el Para fondo? eso deberíamos hacer un diálogo acá entre los dos. Claro. Una suerte de debate. Claro. Pero esto lo encuentras sin contenido entonces. Cuando ¿Qué habla de cosa? las leyes universales y que las dirige Es que el no universo. sé qué quiere decir con eso. Tendríamos que sentarnos y decir, bueno, ¿y qué entiendes por leyes universales? ¿Cuáles, según tú, son las leyes universales? ¿A qué te refieres? Bueno, pero por eso necesito. Diálogo. Yo sé que él tendría respuestas también, Claro. doctor, para aquello. Ahora, en el caso que a usted le toca concretamente, ¿qué porcentaje de las personas que están en un tratamiento para llevar adelante o tratar de superar un cáncer aceptan la terapia psicológica o psiquiátrica? Muchísimo. Y la verdad es que su calidad de vida cambia, su manera de percibir la vida y la enfermedad que les afecta también cambia. ¿Concretamente en qué, por ejemplo? Un ejemplo. ¿Cómo incorporo la enfermedad en mi... Dar un ejemplo. Si se sentía culpable, es que yo fumé 90 años y ahora tengo un cáncer de pulmón. Entonces se siente culpa porque no se Sí, cuidó. Claro. Bueno, a lo mejor se le puede ayudar a superar la culpa y a entender que es parte Con de los lo que... niños también usted Y a los niños es trabaja. más difícil, porque ¿cómo le explicas a un niño lo que está pasando? El niño pregunta por qué. ¿Y cómo le explicas a un niño por ¿Y qué? qué le dice usted? Que la vida no es justa, que la naturaleza no es democrática. Ahí depende del niño. Si fuera, uno puede ser un niño, 12 años, 14 años, mira, si hubiera una explicación, y es porque tú eres malo, los niños tienden a culparse muchísimo. Si fuera porque tú eres malo, los niños malos estarían todos enfermos, aquí estaría lleno de niños malos. Y si fuera porque los papás fueron malos, aquí estarían los hijos de todos los narcotraficantes. Y si el odio hace que uno se muera de cáncer, pero- bueno, Hitler ¿Pero tendría qué que le haberse muerto de dice? cáncer. ¿Pero qué Ok. le dice usted a los Eso niños? se le explica al niño. El Sí. niño entiende más de lo que uno cree. Claro. Es cosa de tomarse el tiempo. Ya. Y de ver y de preguntar al niño, ¿qué crees tú? ¿Qué piensas tú? ¿Y qué dicen sientes tú? ellos? Y dicen cosas curiosas. ¿Cómo qué? Yo no atiendo niños, pero me estoy acordando de un niño. Me preguntaba por qué. Se conformaba con la explicación, bueno, a un niño específico, se conformaba con la explicación de, es que esto no tiene explicación. Es parte de lo que vives Ujú.
Y es que me voy a morir. Sí, pero la calidad y el valor de una vida no depende de su largo. ¿Ya? Y otra cosa que me preocupa es algo que se dijo por ahí, de que lo escuché en algo en un matinal también, de que los sanos aportan, perdón, hay que estar sano para aportar, perdón, los enfermos han hecho una cantidad de aportes a la humanidad impresionante. O sea, gente enferma, lo que ha hecho con su enfermedad, o a pesar de su enfermedad, con su enfermedad, es un aporte a la humanidad tremendo. O sea, confundir el estar enfermo, el sufrir una enfermedad con mi aporte, que para poder aportar a la humanidad tengo que estar sano, por favor. No. Ujú. Dice, Y para un niño hay que sí. explicarle eso. Mira, sí, a lo mejor te vas a morir. Dice Es un ejemplo Soto- concreto, ¿eh? Este es un ejemplo concreto. Sí. Pero el tiempo que has vivido es el valioso, no cuánto dure. ¿Durará un mes? ¿Durará un año? ¿Durará 100 años? Hay vidas que duran 100 años y hay vidas que duran 5 años. ¿Un niño down puede aportar al mundo? Sí, Por supuesto. Obvio que sí. obvio que sí. Sí. Entonces hay cosas que nosotros no podemos ser taxativos en algunas cosas. Ujú. Bueno, ahí está entonces las explicaciones del psiquiatra Jorge Cárdenas, especialista de alguna manera en pacientes que tienen un cáncer, porque él trabaja ahí en la Fundación Arturo López Pérez. Muchísimas gracias, doctor. Que le vaya muy bien. Claro, lo que más se trabaja es calidad de vida. Que la gente, a pesar de su enfermedad, con su enfermedad, viva lo mejor posible. Porque la enfermedad no lo es todo. La enfermedad es parte de la vida, no es la vida. Gracias, doctor. Que le vaya muy bien. Chao, doctor.